Bendiciones, amados hermanos. En esta oportunidad, tenemos el privilegio de poder compartir una porción de la palabra de Dios aquí juntamente con mi esposa, hermana Dalia. Para empezar a dar a conocer el tema, pues previo a ello vamos a elevar una oración breve para que la palabra que va a salir de nuestros labios pueda ser de bendición y de edificación a usted que vaya a escuchar. Y le ha dado continuidad a los temas de esta serie que es Los Vencedores. Entonces vamos a orar brevemente. Acompáñenos en donde esté, en su lugar. Acompáñenos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta oportunidad que nos brindas de poder dar a conocer tu palabra. Señor, te rogamos que esta palabra que hemos de dar a conocer sea de bendición para todo aquel que la pueda escuchar y pueda recibir. Amado Dios, en el nombre de Jesús, que sea de edificación, Padre bueno, te lo rogamos, Padre, que a través de tu Santo Espíritu, Señor, nos puedas guiar y darnos la sabiduría, amado Señor. Bendícenos, Padre, que nuestros labios, nuestro espíritu tenga la libertad para poder ser sensibles a las palabras que tú vas a poner en nuestro corazón, para poder edificar a todo aquel oyente, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pues en esta oportunidad vamos a hablar acerca algo sobre el Mar Rojo, acerca del pueblo de Israel. Y para ello, pues vamos a iniciar con una breve descripción del contexto del pueblo de israelita. Y para ello, pues vamos a leer en Éxodo capítulo 14, verso 9. Para ello, pues ahí mi esposa pues leerá el pasaje bíblico. Buenas noches, hermanos. Acá puede acompañarnos en la Biblia, en Éxodo 14, 9, 10. Dice así la palabra del Señor. Siguiéndolos, pues, los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y a todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pinhajirot, delante de Baal Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Entonces, de esta manera podemos ver que en el momento en que los israelitas salieron de Egipto, bueno, ya habían acampado en ocasiones anteriores previo a llegar cerca del mar. Aquí se está refiriendo al Mar Rojo, exactamente el punto en el que vamos a desarrollar este tema. Si podemos resaltar en en el verso 10, dice: cuando los israelitas se dieron cuenta que el faraón y los egipcios se acercaban, tuvieron mucho miedo y pidieron ayuda al Señor, y a Moisés le dijeron. Si podemos ver que aquí los israelitas se percataron que sus enemigos venían cerca de ellos y tuvieron mucho miedo. Entonces ellos empezaron a pedir ayuda, empezaron a clamar al Señor. Entonces, de esta manera, comentábamos con mi esposa cuando leíamos el tema, estábamos desarrollando el tema, que precisamente los israelitas empezaron a clamar por temor a sus enemigos. Claro, los israelitas, pues en este momento ellos sintieron mucho temor, y pues al momento de que pues venía Faraón con el ejército, ¿verdad? Ellos temían, y prácticamente su corazón se atribuló al momento de este hecho, ¿verdad? Si cuando leemos en el verso 11 dice: y a Moisés le dijeron, ¿acaso no había sepulcro en Egipto? ¿Qué nos sacaste de allá para hacernos morir en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Esto es precisamente lo que decíamos en Egipto: déjanos trabajar para los egipcios, más nos vale ser esclavos de ellos que morir en el desierto. Si bien es cierto, acá podemos observar que el corazón, que el alma de los israelitas estaban atemorizados, tenían miedo, pero ¿miedo a quién estaban sujetos? ¿Cuál era la razón o el motivo de ese temor al cual ellos estaban sujetos? Claro, podemos mencionar razones por el cual el alma pudo estar sujeta al miedo. Uno de ellos fue miedo a causa del pecado, ¿verdad? Porque dentro de lo que ellos se manejaban
ellos pecaron contra el Señor al momento de querer desear otras cosas, ¿verdad? Que era en este caso cuando se aburrieron de comer del maná. Sí, ¿verdad? precisamente porque leíamos en el verso anterior, ellos empezaron a renegar, empezaron a decir, no nos dejaste en Egipto, allá teníamos sepulcros donde morir, ¿por qué nos sacaste al desierto? Entonces ellos empezaron a renegar, había un pecado, el cual era estar murmurando, estar negando del por qué había Moisés sacado por medio de Dios de la esclavitud de Egipto. Y también podríamos, pues, mirar también lo que es en Génesis 3:10, ¿verdad? Lo que dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me... Parte de, pues, al momento que hablamos, ¿verdad? ¿Cuál fue lo que causó el pecado? En este caso, el miedo, ¿verdad? Porque se alejaron, ¿verdad? De lo que el Señor les había dicho que tenían que resguardarse. Sí, justamente alguna de las razones del por qué sujetos a nuestra alma puede estar sujeto al miedo. En el contexto del pueblo de Israel, ellos tenían miedo a sus enemigos, pero aquí, si bien como comentaba mi esposa, el miedo que puede haber en nosotros, ahorita precisamente no somos israelitas, sino que trayendo ese contexto a nosotros como iglesia, como el Israel espiritual, en nuestra alma puede haber miedo a causa del pecado, puede haber miedo a causa de la murmuración, puede haber miedo inclusive al ver manifestar los milagros del Señor, puede haber miedo inclusive al el no hacer uso de los talentos y de los dones que el Señor nos ha dado, o inclusive tener miedo a los que son recién convertidos. Pues tal vez nosotros como congregación, ¿verdad? Al momento que pues tenemos la oportunidad de acercarnos al Señor, ¿verdad? Cuando estamos en adoración, en alabanza, y pues da la manifestación de los dones, muchos ya les ha dado al Señor los dones, pero por el miedo de poder Con expresar libertad. los dones, entonces no lo hacen. Entonces acá viene, ¿verdad? Esas fueron las razones que causó eso, ¿verdad? No logra, ¿verdad? Hacer de lo que el Señor les ha entregado para poder darlo, ¿verdad? Sí, en este caso, pues hablábamos que los israelitas tenían miedo a los egipcios y al faraón, pero trayendo ese contexto a nuestra actualidad, trayendo ese contexto a nosotros como iglesia, puede que hayan muchos enemigos que nos traten de intimidar o poner miedo en nuestro corazón, en nuestra alma, y que estén impidiendo a que los dones, frutos del Espíritu Santo se manifiesten con libertad en nosotros. Entonces, es exactamente lo que comentaba acá ahorita mi esposa. Cuando me refería a que puede haber miedo a causa de la murmuración, un ejemplo de ello, pues únicamente vamos a citar algunos pasajes, pues no es posible poder leer cada uno de estos versos, pero dice miedo a causa de la murmuración, esa cita la podemos corroborar en Ezequiel capítulo 2, verso 6, o también miedo a los milagros en Lucas en el capítulo 7, capítulo 7, verso 14 al 16, cuando habla acerca del hijo de la viuda de Naín. Y también tenemos lo que son el miedo a hacer el uso de talentos o dones, que también está citado en Lucas 19:21. Y el último que acá nosotros colocamos, ¿verdad? El miedo a los recién convertidos. Hay muchas más, ¿verdad? Dentro de la Biblia, ¿verdad? De la palabra del Señor. En Hechos 9:26, pues, acá cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le creyeron, no le creyeron, ¿verdad? Que fuese un discípulo. Entonces ahí, pues, podemos encontrar varias citas donde los cuales nos puede mostrar los miedos a diferentes cosas, ¿verdad? Sí, exactamente. Aquí en Hechos, en el 9:26, donde mencionaba mi esposa, pues se refiere a la conversión de Pablo, pues los creyentes o los discípulos tenían miedo de Pablo, que él se hubiera convertido ya al cristianismo o a Jesucristo, porque pues ellos tenían conocimiento de cuál había sido la vida de Pablo, cómo había él perseguido a la iglesia de Jesucristo. Entonces ellos temían acercarse a Pablo porque lo tenían como un hombre sanguinario, un hombre cruel. Entonces tenían miedo a pesar de que él había sido recién convertido.
Entonces, aquí también podemos hacer mención a algunas otras citas en los que también los israelitas y Moisés habían clamado a Dios antes de cruzar el Mar Rojo y después de cruzar el Mar Rojo. Por ejemplo, en Éxodo, en el capítulo 2, en el verso 23. Acá nos menciona en la palabra de Dios que aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Pues si podemos observar acá, el clamor inició eh, para que Dios enviara un libertador a Egipto. El clamor inició a causa de la servidumbre, de la esclavitud que tenía el pueblo de Israel en Egipto. Pues sucede lo mismo con nosotros, o como usted, amigo, que nos está viendo, o hermano, eh, el clamor puede surgir a causa de la servidumbre, de una esclavitud. En este caso, pues era Egipto. Si lo traemos a nuestro contexto, pues el mundo, que es el sinónimo de Egipto, a nuestra vida. Si el mundo ha puesto alguna esclavitud, si el mundo nos ha tratado de poner a su servicio, a esclavizarnos, pues es momento que nosotros levantemos clamor como lo hizo el pueblo de Israel para que el Señor venga a libertarnos. Por ejemplo, el otro verso, el otro pasaje en Éxodo, en el capítulo 14, en el verso 10. Cuando nos hablaba, cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras de ellos, y por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Aquí pues ya estaban siendo perseguidos, ¿verdad? Por el ejército de Faraón. Entonces ellos se encontraban en una situación que pues al final eran una presa fácil, ¿verdad? De alcanzar, porque ellos eran un ejército poderoso, mas no sabían, ¿verdad? Pues, quién estaba con ellos. Y en este caso, pues ellos clamaron a su Dios y pues ahí fue un clamor, ahí sí que fervientemente, ¿verdad? Para que ellos pudieran ser escuchadas sus oraciones. Precisamente en estos dos versos que hemos leído, pues si podemos percatarnos que la mayoría, o en estas dos ocasiones, el clamor surgió a causa del temor. Primero, pues porque estaban en servidumbre, y lo segundo, pues temían a sus opresores, que en este caso pues eran los egipcios. En, en el 14:15 siempre de Éxodo. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Acá, pues, con mi esposo, pues, pudimos encontrar algo cuando, pues, decía Jehová, ¿verdad? ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Acá, pues, en el contexto, pues, no mostraba, ¿verdad? Que clamaran, sino que sigan adelante, ¿verdad? Que no se detengan. Sí, precisamente nos detuvimos a meditar en este verso, porque aquí decía, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Entonces los hijos de Israel en ese momento estaban estaban sujetos al temor a causa de sus enemigos. Entonces ellos vinieron y empezaron a clamar, y todavía le dicen a Moisés, Moisés, clama por nosotros a Jehová. Y Jehová viene y le dice a Moisés, no, ¿por qué clamas? O sea, dándole a entender, ahorita no es tiempo de clamar, sus enemigos están cerca de ustedes. Ustedes piensan que sus enemigos los van a volver a esclavizar, pero no es tiempo de clamar, es tiempo de continuar, es tiempo de que marchen, que continúen, que cruzaran el Mar Rojo. Entonces, a nuestro contexto actual, podríamos decir, conforme a lo que hemos leído en estos versos, que si nosotros estamos siendo oprimidos, estamos siendo atribulados, quizá en esta oportunidad el Señor nos muestra a través de su palabra que no es momento de que continuemos clamando, sino que continuemos avanzando. Si quizá la tribulación o la aflicción está haciendo que nosotros nos detengamos, y nuestra búsqueda al Señor, nuestra búsqueda y aquel anhelo de poder recibir los dones o buscar los dones espirituales esté menguando en nosotros a causa de la tribulación, no es momento de detenernos, sino que aquí la Biblia nos enseña que es momento de continuar avanzando. Si lo mencionó mi esposo, podemos también colocarlo en un contexto ya hablando de un ejército, ¿verdad? Un ejército pues de alguna nación
ellos no pueden retroceder, ellos tienen que seguir, les dan una instrucción, ¿verdad? Entonces ellos siguen avanzando a pesar, ¿verdad? De los bombazos que se estén dando en la guerra, ¿verdad? Ellos tienen que seguir avanzando, avanzando hasta acercarse, ¿verdad? A su objetivo. Y en este caso, pues nuestro objetivo es así que ser la novia del Señor, ¿verdad? Correcto. Por ejemplo, cuando continuamos en el contexto, dice, pero Moisés les contestó, no tengan miedo, manténganse firmes y fíjense en lo que el Señor va a hacer hoy para salvarlos, porque nunca más volverán a ver a los egipcios que hoy ven. Ustedes no se preocupen, que el Señor va a pelear por ustedes. Entonces, si vemos aquí que Moisés es figura del Señor Jesús, dice, pero Moisés les contestó, no tengan miedo. Entonces ahora, trayéndolo a nuestro contexto, ¿qué es lo que el Señor nos dice? Nos está diciendo a nuestra alma. Si estamos siendo afligidos o atribulados, que no tengamos miedo. Y que no nos detengamos, ¿verdad? Porque pues el Señor es un Dios de milagros, ¿verdad? Amén. Pero si nos estancamos esperando ver primero lo que queremos que suceda, no vamos a lograr llegar al objetivo que es, pues, nosotros ser ahí sí que la entrega total para el Señor. Entonces acá, si bien lo dice la palabra, no se detengan, sigan adelante. Entonces, nuevamente, es como, bueno, es la Una exhortación que nos está da. dando. Y lo que trataba de resaltar acá dice, bueno, manténganse. ¿A qué nos llama? A que no tambaleemos, que por causa de la tribulación, que por causa de la aflicción, de los problemas, nuestra búsqueda constante con el Señor no se detenga, que no menguemos, que por todo lo contrario continuemos avanzando, que continuemos con más, quizá con más énfasis, con más anhelo, buscar al Señor, mantenernos firmes. Y aquí lo que dice, y fíjense en lo que va el Señor a hacer hoy para salvarlos, porque nunca más volverán a ver a los egipcios que hoy ven. Nos está dando a entender que todo aquello que nos atribulaba, que todo aquello que nos ha estado afligiendo, primero nos dice que no tengamos miedo, lo segundo que mantengamos firmes, lo tercero es de que continuemos avanzando, y lo que ofrece aquí, si lo vemos así por recompensa, es de que todos esos opresores nunca más los vamos a volver a ver. ¿Por qué nunca más los vamos a volver a ver? Aquí, pues cuando continuamos leyendo el contexto del capítulo 14 de Éxodo, la Biblia nos enseña que ellos cruzaron el Mar Rojo. Moisés alzó su vara, abrió el mar en dos, y los israelitas pasaron el mar. Entonces, cuando ellos iban cruzando, los ejércitos del faraón y los egipcios se quedaron a mitad del mar. Y viene el Señor, ordena nuevamente a Moisés que alce su vara y que el mar se cierre. Entonces, ¿dónde se quedaron todos los enemigos? Se quedaron sumergidos en el mar, Entender acá que todos nuestros enemigos, los que nos estén oprimiendo, todos los opresores, si nosotros continuamos avanzando, el Señor es el que se encarga y está a punto de desaparecer por completo todos esos enemigos que nos han estado atribulando. En el versículo 14 es lo que continúa, ¿verdad? Acá la palabra de Dios dice, ustedes no se preocupen, que el Señor va a pelear por ustedes, ¿verdad? Acá qué más ayuda, ¿verdad? La que nos está dando el Señor, porque nos está diciendo, no se preocupen, si están afligidos, no se preocupen, si están enfermos, no se preocupen, que Él va a sanar, si están tristes, Él les va a dar alegría, ¿verdad? Lo llevamos al contexto actual, ¿verdad? En nuestras vidas, ¿verdad? Que aquí el Señor prácticamente que es una profecía donde nos dice, ustedes no se preocupen, que el Señor va a pelear por ustedes o yo voy a pelear por ustedes, ¿verdad? Incluso, ¿verdad? Hay una alabanza que cantamos, ¿verdad? En la cual nos dice, ¿verdad? Que el que nos afligió, ¿verdad? El no acusador. Quedó, el acusador. Entonces él nos afligía, no va a quedar ninguno de ellos, ¿verdad? Porque el Señor va a ir delante de nosotros. Entonces,
¿Qué más podemos necesitar? Pues tal vez las naciones necesitan de ejércitos, los millonarios necesitan de guardaespaldas, pero acá nosotros como no se preocupen, que el Señor va a pelear por ustedes. Podemos, si nos hacemos esta interrogante, ¿quién puede haber más fuerte que el Señor? Nadie. ¿Algún ejército? ¿Algún guardaespaldas? ¿Alguna nación? No, pues nadie. Entonces dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué me pides ayuda? Ordena a los israelitas que sigan adelante. Y tú, levanta tu bastón, extiende tu brazo y parte el mar en dos para que los israelitas crucen en seco. Nos volvemos a detener en este verso 15 nuevamente. Dice, ¿por qué pides ayuda? ¿O por qué me clamas? Le estaba diciendo, ahorita no es tiempo de clamar, no es tiempo de que me pidas ayuda, no es tiempo de que me estés levantando súplicas en medio de tu aflicción. Ves que tus enemigos ya están muy cerca de ti. No es tiempo de que me pidas ayuda, sino De ser. Adelante. Algo que también ver acá, de que el Señor prácticamente desde el momento que pues nos toma como hijos, nos da la autoridad para pues para luchar contra aquello que nos aflige. Y pues nuevamente traemos con el texto anterior, ¿verdad? Donde decía que Él va a estar con nosotros, Él va a pelear con nosotros. Entonces, acá pues Él le dio la autoridad a Moisés, ¿verdad? Para ayudar al pueblo a cruzar el mar. Entonces la autoridad ya estaba dada. Entonces, ¿por qué me estás clamando? Si ya te di la autoridad, vamos para adelante, ¿verdad? sí, si podemos ver acá, eh, el Señor le dice a Moisés, y tú levanta tu bastón, extiende tu brazo, o sea, levanta tu bastón y extiende tu brazo, ¿verdad? En señal de libertad, pues tenerlo los brazos arriba, las manos hacia arriba, es una señal de libertad. Entonces, extiende tu brazo y parte el mar en dos, para que los israelitas crucen en seco, para que abrirles camino a los israelitas para que ellos pudieran cruzar el Mar Rojo y olvidarse de sus opresores, olvidarse de aquella vida angustiosa que habían tenido. Entonces, para ir ya aterrizando y cerrando con esta breve enseñanza, pues nosotros podemos ver que el Señor nos enseña de que Él siempre está al pendiente de nosotros. La Biblia nos enseña, dice que los que estamos en las manos del Señor, nadie los va a arrebatar. Pues para ello, eh, un verso que podemos leer para poder darle consuelo o fortaleza a nuestra alma, leer el Salmo capítulo 23 en su verso 1 al 3. Dice, la palabra de Dios dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aquí en este versículo, ¿verdad? Nos está mencionando que Jehová es nuestro pastor, pero nos dice, nada nos va a faltar. Cuando Él dice nada, nada, ¿verdad? Pero acá menciona, ¿verdad? Que nos hará descansar, nos colocará en aguas de reposo, nos pastoreará, nos guiará y confortará nuestra alma, ¿verdad? Y por amor a su nombre. Entonces acá también, cuando habla de resaltar, ¿verdad? Confortará mi alma. Sí, es precisamente porque el alma de los israelitas estaba siendo afligida. Nuestra alma puede ser afligida, pero el Señor dice hoy, Él confortará nuestra alma. Otro pasaje así breve en el Evangelio según Juan, en el capítulo 14, en el verso 27. Dice así, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces, queriendo hacer énfasis, no debemos de tener miedo y afligirnos por nuestros opresores, porque como leíamos en los versos anteriores, que hay alguien que va a pelear por nosotros y ese alguien, pues es el Señor. Si Él está con nosotros, ¿a quién podrá estar contra nosotros? Entonces, esa es la palabra de consuelo que hoy el Señor nos da en este pasaje, en esta enseñanza acerca del Mar Rojo,
que nuestra alma no debe de estar afligida, no debe de desmayar, sino que por el contrario, continuar avanzando, porque el que le da confort, le da eh, fortaleza a nuestra alma, y el que le quita todo temor a nuestra alma es el Señor. Entonces, para ello, vamos a elevar breve oración para terminar con esta enseñanza, para cerrar, pues la enseñanza que nos ha dado, que no debemos de afligirnos. El Señor está con nosotros, nuestra alma, Él es el que la puede confortar y Él es el que nos puede dar la paz. Entonces, para ello vamos a elevar una oración para ministrar nuestra alma. Antes de que Ajá. sigamos con la oración, la exhortación, ¿verdad? Está siempre ahí en la palabra del Señor, no solo con los pasajes que hoy pudimos mostrar o leer. El Señor nos da la palabra de, de seguir adelante, ¿verdad? Y no claudicar, ¿verdad? Seguir adelante, no parar. En este caso, pues como lo mencionaba Marvin, las pruebas, ¿verdad? Esas no nos tienen que detener, sino hacernos avanzar en nuestro crecimiento, ¿verdad? Como hijos del Señor. Amén. Entonces vamos a orar para dar terminado esta breve enseñanza. Lo voy a invitar de igual manera a que cierre sus ojos y que ore juntamente con nosotros, y que usted exponga aquellas aflicciones que le están generando temor y miedo a su alma, para que el Señor pueda darle la fortaleza y pueda darle la paz que usted necesita. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús y te rogamos, Señor, en esta oportunidad, que hoy tu palabra que ha sido expuesta pueda llegar a generar aquel impacto de cambio y pueda dar consuelo a todas aquellas almas que están siendo afligidas. Señor, dale la fortaleza a aquel que lo esté necesitando. Ayúdalo, Padre, en el nombre de Jesús. Te lo rogamos, Padre. Te lo rogamos, amado Señor. Dale la paz que necesita. Dale la paz que ellos buscan, que anhelan. Permíteles entender a través de tu Espíritu Santo que tú estás con ellos, que estás con nosotros en todo tiempo, en toda lucha, en toda batalla, en toda prueba. En el nombre de Jesús, bendice, amado Dios, bendice, Padre, a través de tu Santo Espíritu. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, te damos la gloria y la honra. Amén. Así que gracias por su atención brindada a esta corta enseñanza, a mi esposa y a mí, y los esperamos en una próxima oportunidad en esta serie que se llama Los Vencedores. Bendiciones, amados hermanos. Que el Señor les siga bendiciendo grandemente. Amén.